esta ocasión vamos a estar en el Evangelio según Marcos, capítulo 11. Evangelio según Marcos, capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 20 al versículo 26. Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículo 20 al 26. Así dice la palabra de Dios. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Vamos a orar. Señor, pedimos una vez más, Padre, que nos enseñes, que nos dejes ver las maravillas de tu palabra, y que esta lección, este pasaje tan práctico tenemos hoy aquí, Señor, sea algo que podamos empezar a vivir. Te lo pedimos. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que es admirable en la capacidad que tienen los niños para cuestionar y para maravillarse. Los niños a cierta edad preguntan mucho: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Hasta el punto de llevar a algunos de ustedes a la desesperación, a terrible angustia. Lo interesante es que preguntan a cosas que nosotros damos por sentado y que muchas veces pensamos que ya entendemos. Cuando nos preguntan, son capaces de incomodarnos porque nos hacen ver que reflexionamos muy poco y comprendemos muy poco de esta realidad, de cómo funciona el mundo, de cómo funcionan las relaciones humanas. Esta mañana, hermanos, quiero que preguntemos como niños: ¿qué es la oración? ¿Por qué oramos? ¿Y cómo debería ser la oración? Y que a todo esto podamos responder como adultos, usando la palabra de Dios. La oración es algo que hacemos todos los días, pero me temo que la entendemos muy poco. Solemos orar llevados por la costumbre, decimos las mismas cosas, muchas veces con desinterés y desgano, y somos especialistas en construir fórmulas. Comenzamos con un vocativo elaborado, y si estamos en público, hay que agregar adjetivos allí. Continuamos con nuestra letanía: 1, 2, 3, por toda mi familia y mis amigos. Y terminamos diciendo el nombre del Señor Jesús. Si la oración fuera una ciencia, tendríamos el método perfeccionado. Sin embargo, un simple método no puede sustituir la fe sencilla y el lenguaje del corazón. En realidad, hermanos, este pasaje es más acerca de la fe que de la oración, pero se trata de la fe manifestada o evidenciada en la oración. Así que voy a estar alternando entre esos dos temas, la fe y la oración y la fe. Si pudiéramos comprender más de lo que significa que como criaturas hechas del polvo nos dirigimos con nuestras voces al Dios Creador, al Eterno,
al autoexistente, al que no tiene absolutamente ninguna necesidad. Si al momento de orar pudiéramos comprender más la omnipotencia que está a nuestro alcance, el oído omnisciente que se presta a escucharnos y la omnipresencia que nos envuelve, qué diferente sería nuestra oración. Si comprendiéramos más que el acceso a la presencia del Padre costó la sangre del Hijo de Dios encarnado, si recibiéramos una mayor visión espiritual para estar conscientes de la morada del Espíritu en nuestro corazón y cómo el Espíritu Santo al momento en que estamos orando habla con gemidos indecibles a Dios para ayudarnos en nuestra debilidad, qué diferente sería nuestra oración. Pero no hay que ir muy lejos y hablar acerca de los misterios que están ocurriendo, que tienen lugar cuando estamos orando. Hermanos, qué diferente sería nuestra oración si simplemente oráramos como Jesús lo dice en este pasaje. Llevo aproximadamente 13 años en la vida cristiana. Y al ver este pasaje, me pregunto, ¿por qué conozco tan poco de la oración? ¿Por qué comprendo tan poco de la oración? Cuando es tan sencillo, con las palabras con las que Jesús lo presenta. Y espero, hermanos, que en ese mismo sentir podamos preguntarnos, ¿por qué si es tan sencillo el lenguaje en el que Cristo lo presenta? ¿Qué nos dice que creamos en Dios y pidamos de esa manera? ¿Terminamos haciendo otra cosa? ¿O simplemente no hacemos lo que el Señor nos dice allí? Esta ocasión voy a romper un poco con el esquema en el que hago mis 3 puntos por el pasaje. Sí va a haber 3 puntos, pero voy a seguir un orden diferente. En primer lugar, y esto sí tiene que ver mucho con el orden en el que suelo presentar un pasaje, vamos a hablar de qué relación tiene lo del evento de la higuera. Recordarán, esto venía de un episodio, una escena anterior, y las palabras que Jesús dice aquí. Porque puede parecer medio chocante, en primer lugar, que Pedro se está maravillando de lo que acababa de pasar con la higuera, y el Señor de repente dice, tengan fe en Dios, y nos empieza a hablar acerca de la oración. Así que vamos a hablar en primer lugar de cuál es la relación entre esa higuera, el evento de la higuera, y las palabras de Jesús aquí. En segundo lugar, quiero que pensemos bajo 3 ópticas diferentes en este pasaje. Ese va a ser el segundo punto. Vamos a ver el mismo pasaje a través de 3 ópticas diferentes, 3 visiones diferentes. En tercer lugar, vamos a hablar de cuáles son las cualidades de la oración cristiana, o si podemos decirlo de otra manera, cómo se ve evidenciada la fe en la oración. ¿Cuáles son las cualidades de esa oración? O cómo se ve la fe evidenciada en la oración. Así que pensemos en primer lugar cuál es la relación entre aquel evento de la higuera y las palabras de Jesús. Recuerden, habíamos visto en el capítulo 11, versículo 14, que el Señor había dicho estas palabras a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y vimos cómo eso era un símbolo que apuntaba a la condición de Israel. Israel era como esa higuera, tenía hojas, pero no había fruto, tenía la apariencia de la religión verdadera. Pero lo que el Señor encontró en el templo no fue la verdadera adoración. El Señor encontró allí corazones que se habían apartado. Incluso el Señor dijo que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Ahora, en este pasaje, Marcos retoma lo que había acontecido con la higuera y nos dice: pasando por la mañana,
vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, las palabras que el Señor Jesús dijo en ese momento tuvieron un efecto sobre la creación. De tal manera que desde las raíces esa planta se había secado. Hay dos hechos aquí, hermanos, que nos permiten comprender por qué el Señor pasa de esto de la higuera a enseñar ahora acerca de la fe y de la oración. Y espero que podamos ver claramente esa relación. En primer lugar, recuerden la importancia que tenía el templo. El Señor Jesús había dicho en un pasaje anterior: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Los apóstoles sabían esto, los judíos sabían esto. Desde que Salomón dedicó el templo, él hizo una oración allí, la podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 8. Y Salomón, hermanos, pide a Dios diciendo: Señor, cuando las personas vengan a esta casa y clamen a ti, tú los oirás desde los cielos y responderás su oración. Señor, si viniere sobre esta tierra una sequía, o si viniere tizón, o si viniere pestilencia, o si vinieren nuestros enemigos, y nosotros clamamos en esta casa, dice Salomón, Señor, tú oirás desde los cielos y vas a responder. Señor, si desde otras naciones, desde los pueblos alrededor, vienen personas a orar a esta casa, tú los vas a oír desde los cielos y vas a responder. Señor, si tu pueblo está disperso en otras naciones y oran con su cabeza apuntando hacia esta casa, tú los vas a oír desde los cielos y vas a responder. Para un judío, el centro de la adoración era el templo y el centro de la oración también. Pero ¿qué iba a pasar, hermanos, después de que el templo fuera destruido? Una pregunta iba a ser: ¿qué va a pasar con nuestra adoración para un judío? ¿Qué va a pasar con la oración si ya no hay templo? Entonces, el Señor, recuerden, en la última semana de su ministerio en la tierra, hablando con sus apóstoles, quiere que ellos tengan confianza cuando Él vaya a partir, porque Él ya no va a estar con ellos, y cuando ese templo ya no esté. Él quiere que tengan una convicción, una certeza de que si claman a Dios con fe, aunque Cristo ya no esté ahí con ellos físicamente, aunque el templo ya no esté, Dios los va a oír y Dios va a responder. Eso nos permite, o es una de las ideas que nos permite conectar esos pasajes. En segundo lugar, pensemos allí también en el efecto que tuvieron las palabras del Señor. ¿No nos hubiéramos asombrado también como Pedro al ver primero una planta que está verde, aparentemente sana, y al siguiente día nos damos cuenta de que está seca desde las raíces? Ellos sabían que eso era un milagro. Y recuerden que los apóstoles habían hecho milagros. Habían expulsado demonios, habían hecho sanidades, lo vimos en el capítulo 3 de Marcos, el Señor les dio autoridad para hacer eso, pero nunca habían visto un milagro así en todo el ministerio de Cristo. Que el Señor maldijera algo y que eso fuera destruido. Quizá los apóstoles se preguntaban en ese momento: ¿podremos nosotros ser partícipes de un poder como ese? El Señor nos ha dado autoridad para hacer sanidades y expulsar demonios, pero ¿podríamos nosotros hacer algo semejante a lo que el Señor está haciendo? Así parece indicarlo Cristo al hablar de los montes.
Pero el asunto es que sería algo que lograrían por medio o a través de la oración. En resumen, el Señor enseña de la fe y la oración aquí, porque quería, como les he dicho, que tuvieran confianza para orar cuando Él no estuviera, ni tampoco estuviera el tiempo. Y porque quería que reconocieran el poder que hay en la oración. Es como si Cristo dijera: ¿ustedes están viendo este milagro? Pues podrán seguir viendo cosas milagrosas. Pero la manera en que lo tienen que hacer es creyendo en Dios y pidiendo por ello. Y es por eso que pasa a enseñarnos acerca de la fe y la oración. Ahora, quiero que veamos, hermanos, este pasaje bajo 3 ópticas diferentes. Y quiero hacer este ejercicio porque sé que este pasaje ha sido comúnmente malinterpretado. Entonces, quiero explicar 2 errores por los que podríamos ver mal este pasaje y después explicar cuál sería la forma correcta de interpretar. En primer lugar, o el primer error, podríamos llamarlo una oración formalista. Y en particular, yo creo que este es el error al que nosotros estamos más expuestos. Una oración formalista. ¿Cómo se vería? Vamos a volver a leer el pasaje. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y alguien va a decir: pastor, pero eso no quiere decir lo que dice ahí, porque sabemos que Dios no va a responder algo que no sea conforme a su voluntad. ¿Correcto, hermano? ¿Correcto, hermana? Pero ese no es el punto del pasaje. Y si te quedas solamente en eso, no estás entendiendo lo que el pasaje dice, porque se supone que este era un ánimo para que tuvieran fe y oraran. Y cuando me dices que la oración tiene que ser conforme a la voluntad de Dios, me estás diciendo una verdad, pero no me estás diciendo la verdad que este pasaje presenta. ¿Se dan cuenta, hermanos? La manera en que solemos interpretar la Biblia. Cuando hay algo que nos confronta, porque sabemos que no lo estamos practicando, lo racionalizamos, damos una excusa. Es que no es como dicen los carismáticos. Efectivamente, ahorita vamos a ver el otro error. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nos estamos perdiendo del ánimo que quiere infundir Cristo en nuestros corazones con estas palabras? ¿Qué pasa si no hemos visto el pasaje correctamente y no hemos desentrañado la verdad que hay ahí, que podría potencializar nuestra oración de una manera como nunca lo hemos visto? La oración formalista entonces sería orar con un conocimiento ortodoxo, con buena doctrina, pero con poca fe. Todas las palabras correctas, sin una actitud de expectación, sin una fe que es capaz de trasladar los montes. La oración formalista entonces hace una oración, pero no cree que va a recibir lo que ha pedido. Dice: Señor, hágase tu voluntad, pero solo lo repite. No sabe lo que eso significa, o no lo dice de corazón. La oración formalista es una oración por compromiso, porque es un deber hacerlo. Charles Spurgeon hizo una amonestación contra esta tendencia, y quiero citarlo en una cita un poco extensa aquí. Él dijo estas palabras, cito: cuando ores al Señor, dile lo que necesitas.
Si no tienes dinero suficiente, si estás en la pobreza, si sufres estrecheces, presenta tu caso. No vengas con una fingida modestia delante de Dios. Ve de inmediato al punto. Habla honestamente con Él. Él no necesita de un circunloquio como el que usan constantemente los hombres cuando no quieren decir abiertamente lo que tienen en mente. Si no necesitas ninguna misericordia, ni espiritual ni temporal, dilo. No rebusques en la Biblia para encontrar palabras con las cuales expresarte. Declara tus necesidades con las palabras que naturalmente broten de ti. Y Spurgeon procede a decir que esa va a ser la mejor oración. No caemos, hermanos, en ese extremo. Tenemos las palabras correctas, tenemos la doctrina correcta. Pero ¿dónde está la fe para pedir por lo que queremos? ¿No se supone que nosotros como reformados, conociendo más precisamente las promesas de Dios, deberíamos de ser capaces de apropiarlas en la oración y saber cómo orar por ellas? Creo que tenemos que reconocer que aunque estamos en desacuerdo con muchas cosas que podrían enseñarse en una iglesia carismática, deberíamos aprender el ejemplo por el que muchos pentecostales oran con fe y hacen jornadas de oración y hacen veladas de oración y hacen reuniones ayunando, pidiendo por alguna necesidad en específico y ven respuestas. Pero vayamos al otro extremo, ya no una oración formalista. Vamos a suponer que leemos este pasaje con una óptica en la que terminamos con una oración supersticiosa. Una oración supersticiosa. Entonces, volvemos a leer, el Señor dice, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Y qué dice la oración supersticiosa? Tengo muchas necesidades. Ya sé lo que voy a pedir. Señor, yo quiero riquezas. Yo quiero un carro muy hermoso, una casa grande y muy bonita, pero para tu reino, ¿verdad? Ese es el tipo de oración que uno puede encontrar en ciertos círculos carismáticos o en el movimiento de la prosperidad. Ellos leen el mismo pasaje y lo interpretan como una licencia para pedir por todo, ¿verdad? De una manera en la que no hay ninguna condición. Declaran, decretan, reclaman, arrebatan, atan, desatan, hacen, deshacen, pasa la mía, te la presto, ¿verdad? Yo recuerdo a una señora con la que platicaba una vez y ella llevaba poco tiempo, empezó a asistir a uno de esos círculos de la prosperidad. Su familia había estado teniendo dificultades económicas y estaban ahorrando para comprar un coche. Entonces ella dijo que le pide al de la agencia poder subirse, ¿verdad? Era muy importante subirse porque todo lo que pisare la planta de vuestro pie será suyo, ¿no? Aplicando completamente mal una promesa que era para el pueblo de Israel. Pero es un ejemplo de cómo se manifiesta esa tendencia. Ahora, por supuesto, cuando las personas hacen esto, llega a un punto en el que se sienten defraudadas, porque se dan cuenta que sus palabras no tienen el poder para cambiar la realidad, que el único soberano es Dios, que Él da la vida y que Él la quita. Pero ellos nunca orarían diciendo, Señor, hágase tu voluntad. En resumen, hermanos, el primer error o la oración formalista conoce los límites y las condiciones de la oración,
pero no se apropia debidamente de los ánimos que hay para la fe, como las promesas de Dios o como las palabras que encontramos aquí. El segundo error, el de la oración supersticiosa, quiere tomar los ánimos para la fe sin reconocer los límites y las condiciones que hay para la oración. Y esas dos ópticas son incorrectas. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos una solución. Y para eso, hermanos, propongo que lo llamemos la oración cristiana. La oración cristiana. Si tomamos esta óptica, ¿cómo nos acercaríamos a este pasaje? Con una mente que reconoce que lo que hay aquí es principalmente un estímulo para la fe y que al mismo tiempo reconoce que para tener una teología completa de la oración se necesita tomar en cuenta la totalidad de la revelación en la Biblia. La oración cristiana sabe apropiarse de los ánimos y las promesas para su fe. Pero la oración cristiana sabe también reconocer los límites y las condiciones para la oración. Así, nosotros sabemos que podríamos agregar textos, por ejemplo, como el de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. El apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta oración también tomaría textos como Salmo 66. Salmo 66, versículo 18, en donde el salmista dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Un límite o una condición para la oración. Lo mismo podemos encontrar, por último, en Proverbios capítulo 28, versículo 9. Proverbios 28, 9, que nos dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Verdad? Entonces sabemos que a este pasaje hay que agregar muchas otras verdades que tienen que ver con la oración que Dios nos ha revelado en su palabra. Pero ahora, hermanos, quiero que nos acerquemos más específicamente con esta óptica de la oración cristiana para ver cuál es el estímulo o el ánimo que Cristo nos da aquí para nuestra fe y para nuestra oración, porque ese es el punto principal de nuestro pasaje. Así que con esto llegamos al tercer punto. ¿Cuáles son las cualidades de esa oración cristiana? O cómo la fe es evidenciada en la oración. En primer lugar aquí, Cristo nos enseña que la oración cristiana conlleva fe en la omnipotencia de Dios. ¿Cuál es la clave aquí, hermanos, para mejorar nuestra oración? Cristo dice, tened fe en Dios. Y hay que preguntarnos, ¿y cómo es Dios? A la hora de orar, al momento de orar, hay que preguntarnos, ¿a quién estamos orando? ¿Qué podemos decir acerca de Dios? Y también, ¿quién es el que nos está revelando estas palabras? Porque son palabras en la boca de Cristo. Y sabemos que es esa mediación que Él realiza con el Padre lo que ha garantizado nuestra adopción ahora como hijos. Pero repito entonces, la oración cristiana conlleva fe en la omnipotencia de Dios. Inmediatamente después de que Cristo dice, tened fe en Dios, Él dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón,
sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. El punto de esa declaración es este: ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay que pueda detenerlo? Nosotros somos pequeños y débiles, pero Dios, hermanos, nos ha dejado un medio por el que el brazo de la omnipotencia entra en acción. Por eso les decía, si pudiéramos orar entendiendo que la omnipotencia de Dios está a nuestro alcance, al alcance de una oración, qué diferente oraríamos. Nosotros somos pequeños y débiles. A duras penas podríamos mover una roca, pero por medio de la fe, con la oración, Cristo nos dice, podemos mover montañas. Y hay multitud de ejemplos en las Escrituras como para animarnos en ese sentido. ¿No intercedió Abraham por una ciudad entera y Dios rescató a Lot? ¿No rogó Moisés por una nación completa, por un pueblo rebelde, pidiendo que Dios les concediera misericordia, que tuviera paciencia y su presencia fuera con ellos? Dios le respondió. ¿No pidió Josué que el sol se detuviera en Gabaón? Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Ana oró por un hijo cuando ella era estéril, y Elías pidió por lluvia en el tiempo de una gran sequía, y vino una tormenta como pocas. ¿Vemos, hermanos, lo que está a nuestro alcance? Las posibilidades que hay a nuestro alcance, no por algún poder que nosotros tengamos, sino por la omnipotencia del Dios al que estamos orando. ¿No será que oramos de manera desganada porque no estamos considerando bien al Dios que servimos y al medio que nos ha dejado? Aquí es donde les digo que podemos aprender de los carismáticos, porque ellos ven la Biblia y dicen, el mismo Dios que partió las aguas es el Dios al que le estoy orando en este momento. No hay límites, no hay imposibles, no hay obstáculos que sean demasiado grandes. En segundo lugar, la oración cristiana conlleva fe en la bondad y gracia de Dios. Porque Cristo nos dice en el versículo 24, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué necesitamos para creer eso? Que lo que vamos a recibir, las cosas por las que estamos pidiendo. Necesitamos creer algo en particular de Dios. No solamente que Él es omnipotente, sino que Dios nos oye y está dispuesto a responder a nuestra oración. Que Él es bueno, que Él es misericordioso, que Él quiere mostrarnos de su gracia, respondiendo favorablemente a nuestras oraciones. No debemos orar, por lo tanto, hermanos, pensando que Dios está en el cielo, frunciendo el ceño e indispuesto a contestar nuestra oración. Todo lo contrario. Y la Escritura se esfuerza por demostrarnos esto. Y tenemos incluso pasajes como la parábola de la viuda y el juez injusto, para dramatizar la diferencia que hay entre la actitud de un hombre malvado con la manera en la que Dios va a responder a sus hijos. Dios está allí, hermanos, como nuestro Padre Celestial, anhelando oír nuestra voz, dispuesto a responder a nuestro clamor y concedernos liberalmente toda buena dádiva. Pregunto ahora, ¿es esta la clase de fe que ejercemos en la oración? ¿Estamos confiando en la bondad
y en la gracia de Dios, porque no es poca cosa decir que Dios oye a sus hijos. En tercer lugar, hermanos, la oración cristiana conlleva un sentido de expectación. Cristo dice: creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, al orar, deberíamos hacerlo con la firme convicción de que Dios va a respondernos. Y esa es la razón por la que necesitamos llenarnos de la palabra de Dios, para saber qué pedir, cómo argumentar con la promesa, cómo decirle al Señor: Señor, esto no es una idea mía, tú lo has dicho. Padre, honra tu palabra. Cumple lo que has dicho. ¿Está mal orar de esa manera? Esas son las oraciones que vemos en la Biblia. Hermanos, lean cualquier oración que encuentren en la Biblia y va a haber una constante. Los siervos sabían a quién estaban orando. Nos hablan acerca de Dios. Los siervos sabían de las promesas que Dios había hecho, o apelaban a su carácter para decir: Señor, ¿no vas a responder a esta oración? Señor, ¿vas a dejar que tu nombre sea blasfemado por las naciones? Así oraba Moisés. Señor, ¿qué va a decir la gente? Que tú nos sacaste y luego no pudiste llevarnos en el desierto. ¿Por qué no hay ese atrevimiento en nuestras oraciones, hermanos? Debe haber ese sentido de expectación. Deberíamos de ser capaces de decir: Padre, he orado, ¿dónde está la respuesta? He pedido, ¿dónde está la respuesta? Señor, si he orado mal, muéstrame, pero ¿dónde está la respuesta? Y al levantar los ojos deberíamos ser capaces también de hacer memoria de lo que hemos pedido para alabar a Dios cuando llegue la respuesta, para decir: Señor, aquí está por lo que había orado. Gracias, Padre. Gracias. Por último, hermanos, la oración cristiana es inseparable del amor al prójimo. Fe, oración, y ahora Cristo termina vinculando este último aspecto, el amor al prójimo, porque nos dice en el versículo 25: y cuando estéis orando, precisamente en ese momento, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Por las palabras de Cristo, observemos que cada oportunidad para orar es ocasión para pensar también en nuestra relación con el prójimo. Y si alguien nos ha agraviado, es momento de perdonar, de decir: Señor, no le tengas en cuenta ese pecado. Señor, hazle bien a mi hermano, hazle bien a esta persona que me ha ofendido, hazle bien a mi enemigo. Tal como nosotros esperamos que el Padre Celestial haga con nosotros. Así que, hermanos, en estas cualidades, creo, he dejado ya algunas aplicaciones por el camino. Pero no quiero dejar de mencionar también lo siguiente. Pensemos, ¿cómo es nuestra oración privada? ¿Cómo podría cambiar nuestra oración si tomamos lo que hemos oído de este pasaje? ¿Qué haríamos diferente? ¿Cómo pediríamos al Señor? ¿Con qué vehemencia? ¿Con qué pasión? ¿Con qué fervor? Pero déjenme preguntar aún más. ¿Y cómo es nuestra oración en público? Porque, hermanos, yo espero que ustedes estén convencidos de que esta iglesia no va a recibir las bendiciones que podría recibir si no nos reunimos a orar, si no oramos juntos como iglesia, si no estamos en un mismo sentir pidiendo por la salvación de nuestros familiares, de la edificación
de esta iglesia, que el Señor haga maravillas entre nosotros. Déjenme decirlo de otra manera. Estoy convencido de que si no nos reunimos a orar, no vamos a ver maravillas. Porque la Escritura también nos dice que hay cosas que no recibimos porque no pedimos. ¿Qué estará reservando Dios, hermanos, para cuando su pueblo se reúna a orar y tengamos en nuestro corazón el no detenernos hasta haber visto la respuesta, el no dar tregua al Señor, el aferrarnos a Él como Jacob y decirle: Señor, no te voy a dejar hasta que me bendigas? Hermanos, que el Señor nos ayude a orar de esa manera, a buscarlo de esa forma. Él está dispuesto a recibirnos, lo sé. Estoy seguro de eso. ¿Por qué podemos estar tan seguros? Porque Él no ha escatimado a su propio Hijo. Y si nos ha dado a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados, la Escritura nos dice: ¿cómo no nos dará también con Él, juntamente con Él, todas las cosas? Así que cuando tengan duda, hermanos, de si Dios está dispuesto a responder a la oración de uno de sus hijos, volteen a ver la cruz otra vez. Y eso quitará todas las dudas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te bendecimos, Padre. Pedimos, como los apóstoles, aumentanos la fe, Señor, y enséñanos a orar. Te pedimos, Señor, por los que están aquí también, que tal vez nunca han orado porque no te conocen, que tú los salves, Señor, y les enseñes de ese privilegio, que si hoy clamaran a ti, Señor, si hoy invocaran el nombre de tu precioso Hijo, tendrían vida. Salva, Señor, entre nosotros y ayúdanos a crecer en la oración. Te pedimos también, Padre, que bendigas los elementos de esta ordenanza, que podamos, Señor, participar de esa comunión espiritual, que tú nos alimentes, Padre, por medio de ellos, que renueves nuestra fe, que nos fortalezcas. Tenemos necesidad, Señor, tenemos hambre. Ven, Señor, a nuestro socorro y síguenos guiando como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.